Namaskar. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. El tema de hoy es sobre el Tantra Yoga. Tantra, una palabra de la lengua sánscrita. Tan significa expansión, Tra significa liberar. Liberarnos a través de la expansión, la emancipación de la mente, evolucionar para poder nosotros trascender de este mundo relativo e impermanente y poder residir en un estado de amor, compasión, sabiduría y opulencia interna. Ahora bien, el Tantra Yoga, y su palabra como dice yoga, nos unimos en un estado de que queremos quitarnos las ataduras, las amarres, las cadenas de complejos, de creencias, memorias, avidia, ignorancia, para despertar de la conciencia. Pero no quiere decir que esta conciencia no esté despierta, está allí, reside en nosotros, pero necesitamos hacer ese viaje. Mi maestro Sri Sirananda Murti nos enseñaba de que el preceptor o fundador de estas enseñanzas fue el maestro, el Adi Yogi, el Adi Guru Sadashiva, que vivió en los Himalayas hace 7000 años. Y este ser iluminado, tuvo varios discípulos. Se dicen que fueron 7 principales que llevaron las enseñanzas al sur de la India, al norte, a diferentes partes del mundo. Y posteriormente un gran maestro como Krishna también fue un preceptor de estas enseñanzas tántricas, y así sucesivamente muchísimos otros maestros. En el siglo V después de Cristo, se expandió y empezó a salir de la India. Y bueno, en los años 60 ya estaba instaurado en Occidente. Lamentablemente muchos occidentales malinterpretaron o canalizaron las enseñanzas del Tantra hacia un concepto que hoy por hoy lo confunden con el Kama Sutra, o si no con las relaciones sexuales, incluso con orgías y con métodos de poder utilizar energía masculina como un potencial para la iluminación. Si el Tantra fuera sexo, estuvieran muchas personas iluminadas, y no es así. Entonces, eso es una mala interpretación. De hecho, podríamos decir que el Tantra está dividido en el Tantra de la mano derecha y el Tantra de la mano izquierda. El de la derecha es más esotérico, más interno, no necesita de tantos rituales, no necesita de parafernalia externa para poder entonces residir en la conciencia y poder estar en el estado de iluminación o de salvación o liberación. Pero el de la mano izquierda, este Tantra, utiliza más rituales externos, utiliza diferentes métodos para que el practicante o el sadhaka o el tántrico pueda entrar en trance místico o poder elevar su kundalini, o poder a través de ciertas energías poder ingresar en estados de conciencia superior. Nosotros en Ananda Marga, en nuestra escuela de nuestro maestro Sri Sirananda Murti, practicamos el camino de la mano derecha, inclusive más allá de los dos extremos, derecha e izquierda, que es el camino de Madhyamika o Madhyamakar, el camino del centro. Y para el Tantra, todo lo que es como la realidad externa, todo es divino, todo es una tierra pura, todo es un potencial. Y por eso que el cuerpo físico, aunque no es un cuerpo pecaminoso, encarnar un cuerpo físico, incluso la alimentación, la comida, lo que te ofrece la vida misma, es lo que es y se recibe como es. Más bien es un potencial. Las emociones no son pecaminosas. Realmente utilizamos en el Tantra, se utiliza en todos los estados, como necesarios para nuestra evolución, y utilizamos todos estos recursos que hay para nuestra emancipación. En las emociones se utiliza la sabiduría que está detrás de esas emociones. En las circunstancias de confusión o de ira o desasosiego o sufrimiento, se utiliza como un puente para la iluminación. De hecho, hasta el mismo acto sexual
la caricia, el cariño, el contacto que hay con la naturaleza, con los objetos, ¿okay? Con los seres, es realmente divino. Aquí no existe milagro, la vida misma es un milagro. Entonces todo es un potencial por eso que toda persona puede practicar el Tantra. Solo se necesita un maestro calificado, se necesita ser diligente, con mucha disciplina y mucho esfuerzo, porque el Tantra abarca muchos aspectos. Por eso que Tantra tiene el Karma Yoga, tiene el Hatha Yoga, los ejercicios, tiene el Bhakti Yoga, la devoción, tiene el Kundalini Yoga, el trabajo con las energías, tiene el Mantra Yoga, el trabajo con las ciencias de las raíces acústicas o los sonidos, tiene los yantras, el uso de yantras, mandalas, y en fin, es como una especie de yoga integral, porque como les dije, el Tantra abarca tanto el mundo interno como externo, no hay diferencia entre el macrocosmos y microcosmos, y todo es un potencial. Y por eso que el sadhaka, o el practicante de Tantra, utiliza todas esas herramientas para su evolución o para su viaje interior, para el reconocimiento de su propia naturaleza. Como dice mi maestro Nandamurti, servicio a la humanidad es servicio a la divinidad, Atma Moksha Jagatitayacha, autorrealización y servicio a la humanidad, sin separación. Espero que estas enseñanzas, esta información le haya prestado. Espero que se informe un poco más. Hay muchísima literatura, tanto en la India como en Occidente, sobre el Tantra. Espero que sea útil y de inspiración para que puedan ir buscando información a través de libros, a través de internet, a través de algunos maestros calificados o realizados en esta materia. Recuerden que el Tantra también, parte del Tantra se consigue en el taoísmo, en el Zen, en el Tíbet, se consigue en el Vajrayana, o también llamado Tantrayana o Camino del Diamante, y tenemos muchas personas calificadas en estas enseñanzas que están encarnados. Espero que alguna vez puedan tener contacto con estas enseñanzas. Todo lo mejor para ustedes y su familia. Bendiciones. Namaskar.